¿Cómo les va? Bienvenidos a las noticias en el canal del Poder Judicial. Estos son los principales temas que tenemos preparados para usted esta semana. Ministro Haroldo Brito Cruz asumió como nuevo presidente de la Corte Suprema. Hospital Clínico de la Universidad de Chile fue multado por exigir un cheque en garantía a un paciente en urgencia. Corte Suprema declaró ilegales los permisos entregados para construir el Mall Plaza Barón. Haroldo Brito Cruz asumió como nuevo presidente de la Corte Suprema. En una emotiva ceremonia, el ministro del máximo tribunal recibió la piocha que representa a la máxima autoridad judicial de manos del presidente saliente, el ministro Hugo Dolmetsch. Después de 2 años como presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch Urra salió por última vez de su despacho en la presidencia. Con aplausos de funcionarios del Poder Judicial, se dirigió a su oficina de ministro. Fue 10 de la mañana del primer lunes laboral de enero y el nuevo presidente Haroldo Brito Cruz entró al Palacio de los Tribunales acompañado de su edecán y fue recibido por autoridades judiciales. El ministro Brito declinó recibir los honores de la Guardia de Gendarmería y el uso de la alfombra roja. Más tarde se realizó la ceremonia en la que Haroldo Brito asumió simbólicamente la presidencia de la Corte Suprema, ya que en términos formales su periodo comenzó el sábado 6 de enero. El expresidente Dolmetsch le entregó la piocha con el símbolo de la presidencia. El encargo de presidir es una gran responsabilidad, que solo con la asistencia de mis pares y el compromiso de todas mis capacidades, confío atender correctamente. También es un gran honor de orden profesional. Para los compañeros del nuevo presidente del máximo tribunal del país, su elección marca un precedente por su trayectoria, experiencia y profesionalismo en el ámbito judicial. Yo creo que ha sido una muy buena elección. Él es un hombre que tiene mucho conocimiento, tiene además una larga experiencia judicial y tiene ponderación, de tal forma que yo estoy muy conforme y feliz de haber podido transmitir el mandato a él. Yo creo que claramente esto es un ambiente de fiesta por 2 razones. Primero, porque ha terminado el periodo de una presidencia tremendamente exitosa de Hugo Dolmetsch, quien ha cumplido con los objetivos que se propuso. En segundo lugar, porque don Haroldo Brito es un gran ministro que se va a convertir con seguridad en un gran presidente que nos genera enormes expectativas. En su discurso, el nuevo presidente de la Corte Suprema destacó los avances en la modernización de los tribunales, los proyectos realizados y adelantó materias en las que se debe trabajar. Una de ellas, la reforma a los códigos penal y de procedimiento civil. Me parece muy importante algunos aspectos del discurso, como es la reforma de los códigos. Creo que de verdad estamos frente a una legislación que tiene que ser remozada y darle una faz completamente nueva al código que él citó, como el Código Penal, e implementar el Código de Procedimiento Civil. Al cambio de mando realizado en el Salón de Honor, asistieron el presidente del Senado, el ministro de Justicia, los presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo de Defensa del Estado, la Contralora Subrogante, senadores, diputados, magistrados y los presidentes de la Corte de Apelaciones de Santiago, Concepción y San Miguel, más familiares e invitados. Además, el recién asumido presidente del máximo Tribunal Judicial contestó las preguntas de los periodistas. Yo quiero que nos mantengamos vinculados, que asumamos, ¿no es cierto?, esta labor de comunicar. Yo no pretendo sustraerme a ella, ustedes tienen que cumplir eso, así que créanme que mi intención es poder trabajar en este aspecto con mucha tranquilidad, Una de las primeras actividades del nuevo presidente de la Corte Suprema fue visitar a la presidenta Michelle Bachelet. Durante la ceremonia se abordó la relación que existe entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, donde ambas autoridades concordaron en lo clave que significa una colaboración abierta entre ambos poderes del Estado. Haroldo Brito será presidente de la Corte Suprema durante los años 2018 y 2019.
En una de sus primeras actividades como presidente de la Corte Suprema, el ministro Haroldo Brito asistió a la ceremonia en la que el Tribunal Calificador de Elecciones declaró a Sebastián Piñera como presidente electo de la República. La ceremonia en que Sebastián Piñera fue proclamado como presidente electo de la Nación fue una de las primeras actividades oficiales de Haroldo Brito como máxima autoridad judicial del país. El nuevo presidente de la Corte Suprema llegó hasta el salón del Pleno del Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel, lugar donde Piñera fue ratificado como el próximo mandatario, luego de obtener el 54,5% de los votos en la pasada elección. Autoridades presentes, señoras y señores, excelentísimo señor don Sebastián Piñera Echenique, en nombre y representación del Tribunal Calificador de Elecciones, en este solemne acto se le proclama como presidente electo de la República para el cuatrienio constitucional que se inicia el 11 de marzo próximo. Firma y entrega del acta, la que estuvo encabezada por 4 ministros de la Corte Suprema: el presidente del Tricel, Patricio Valdés, la máxima autoridad judicial, Haroldo Brito, y los ministros Jorge Dam y Juan Eduardo Fuentes. El presidente electo, Sebastián Piñera, aprovechó la ocasión para llamar a la unidad. Tenemos que unirnos para enfrentar estos desafíos y estas oportunidades del futuro. Pero la unidad significa que tiene que darse en un marco de comprender que a todos nos interesa que Chile sea un mejor país, todos queremos a nuestra patria y todos queremos que los chilenos tengan una mejor vida. La máxima autoridad judicial aprovechó la oportunidad para mostrar su buena disposición a tener un trabajo de cooperación con el presidente electo que asumirá el próximo 11 de marzo. Instalado el presidente, seguramente habrá que conversar, habrá que hacer este saludo protocolar, pedir reuniones de trabajo propiamente tal. Los distintos órganos del Estado funcionan a partir de criterios de coordinación y esos criterios de coordinación evidentemente todos tratamos de cumplirlo. Así que habrá oportunidad para intercambiar antecedentes, información y sobre todo proyectar cosas en interés conjunto de las distintas instituciones. Esta ceremonia de proclamación del Tricel data de 1925 y ya ha oficializado el triunfo de 18 mandatarios en la historia de nuestro país. La Corte Suprema vuelve a jugar un rol clave en disputas del sector inmobiliario. El máximo tribunal declaró ilegal el permiso otorgado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso al Mall Plaza Barón, un fallo que podría marcar precedentes sobre el papel que está cumpliendo el máximo tribunal en los problemas entre empresas y grupos de vecinos y plantea también la necesidad de regular la gran cantidad de permisos que luego son objetados en los tribunales. 14 de febrero del 2013, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso aprobó el permiso de edificación número 79 a Plaza Valparaíso S.A. para la construcción del Mall Barón. Organizaciones de vecinos en contra del proyecto presentaron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un reclamo de ilegalidad, el que fue rechazado en febrero del 2017. Con recursos de casación en contra de la sentencia, el caso llegó hasta la Corte Suprema, la que declaró ilegal el permiso. Esa fue la última palabra en el cronograma del caso emblemático más reciente sobre derecho urbanístico en nuestro país. En el caso concreto del mall, lo que ocurrió es que una de las disposiciones que establece la ordenanza general, que es que estos centros comerciales deben enfrentar vías importantes, vías de jerarquía importantes, el director de obra consideró que lo cumplía, porque efectivamente está al lado de una avenida muy importante, pero los vecinos que rechazaban esto y las agrupaciones ciudadanas que siempre se opusieron al mall, se dieron cuenta que entre la calle y el mall había una línea del tren. La tesis de la Corte de Apelaciones de Valparaíso es que eso no es impedimento para el otorgamiento del permiso, y lo que hace la Corte Suprema, después de una larga explicación sobre la naturaleza del derecho urbanístico, es que la existencia de esa línea de tren implicaba que no existía un enfrentamiento directo a esa vía troncal o a esa vía express, por lo tanto hacía inviable sencillamente el otorgamiento de ese permiso de obra mayor. A pesar de las 19 modificaciones en su diseño original, la tercera sala, en fallo dividido de 3 a favor y 2 en contra, declaró ilegal el permiso de edificación del proyecto, cuya inversión superaba los 230 millones de dólares, al considerar que no se cumplen con las reglas de urbanismo del puerto principal.
Lo que ha venido haciendo la Corte sobre permisos de edificación es declarando ilegalidades recurrentes durante el año 2017, que yo creo que marcan una manera de comprensión distinta de la relación entre actividad económica y derecho urbanístico, ¿no? Es decir, debe ser compatible el uso, el desarrollo de esas actividades privadas con la convivencia urbanamente amigable con los vecinos o con el entorno. Un nuevo rechazo a proyectos urbanos cuya decisión está en manos de la justicia, una realidad que para los expertos puede ser evitada si se informa de mejor manera a la ciudadanía sobre los proyectos a futuro. Además, reclaman una instancia administrativa para resolver estas disputas. Una evidente necesidad es anticipar esos procesos y que se hagan al inicio de los proyectos, ¿ah? De tal manera que la ciudadanía sepa lo que viene, las oportunidades y riesgos que le abre, y el inversionista sepa antes si le van a dar los permisos o no. También hay posibilidades de hacer más expeditos ciertos trámites, haciéndolo más eficientemente. También existen necesidades de contar con mecanismos de mediación entre las partes que permitan resolver los problemas entre ellos sin necesariamente recurrir a los tribunales. La única manera de resolver esto es que tú asumieras que ya la entrega del permiso es un derecho adquirido y es irrevocable, por tanto queda fuera del margen de interpretación de cualquier corte. Pero el problema que tiene eso es que puede haber un error en el otorgamiento del permiso. O puede ser que el director se equivocó, o puede ser que el revisor se equivocó, y entonces siempre tiene que estar la posibilidad de que eso pueda ser revisado. Reducir los plazos de la tramitación administrativa, crear una institucionalidad de cooperación entre diferentes organismos, son algunas de las propuestas basadas en modelos extranjeros. El desafío es generar instrumentos e instancias que permitan a las partes construir acuerdos vinculantes, evitando así posteriores procesos judiciales. Fue un asesinato que remeció a la comunidad de Puerto Montt. El cuerpo sin vida del padre Picardo fue encontrado la mañana del día 16 de enero del año 2006, tirado en el piso de su departamento con señales de una golpiza. La historia detrás de este caso la revisamos en nuestro fallo histórico. El 15 de enero de 2006, cerca de las 19 horas, dos jóvenes llegaron a la calle O'Higgins 595 en Puerto Montt con la intención de robar. Allí vivía Benedicto Picardo Olivos, sacerdote de 79 años, quien abrió la puerta. Picardo no quería problemas, conocía a uno de los sujetos y facilitó el asalto. Alex Escalante San Martín lo golpeó en la cabeza con un objeto contundente. Cayó al suelo donde fue arrastrado e inmovilizado por ambos ladrones, que ataron sus extremidades y lo amordazaron con cintas adhesivas. Se dan circunstancias que no eran fáciles de explicar. En general, los dos implicados y después condenados parecían solamente tener como móvil el obtener dinero, ya que al parecer el padre Picardo tenía dinero guardado en ese momento en su departamento. Pero también pasaba que los dos condenados resultaron ser conocidos del sacerdote. Él mismo fue el que les abrió la puerta para que entraran al departamento. Maniatado fue encontrado en el suelo del living de su departamento. El hecho se supo al día siguiente, cuando en el Liceo de Hombres Manuel Montt se preocuparon porque no llegó a hacer sus clases. Fue en contra de una persona en particular. Fue un sacerdote que tenía un rol, era rector de un liceo de hombres de la ciudad, y además también había sido capellán del ejército, por tanto tenía ciertas características importantes para la sociedad que vivía en el sector. Los delincuentes se llevaron 1 millón en dinero en efectivo, dólares y especies. Luego escaparon en el vehículo del cura, que fue encontrado horas más tarde en Osorno. La defensa argumentó una posible conexión de tipo sexual entre los inculpados y el sacerdote, que según el testimonio de uno de ellos le pagaba por sexo. El hecho nunca se comprobó. La investigación al final terminó dando cuenta de que en realidad eso no había sido así y que los dos implicados solamente habían querido robar el dinero que tenía el sacerdote, así como también su vehículo, que lo robaron. En definitiva, a la conclusión que llegó el tribunal, el tribunal de oral lo penal de
la ciudad fue que en definitiva había acontecido ambos delitos, había habido un homicidio y también un robo y por tanto se cumplían las características para poder encontrarnos en presencia de un robo con homicidio. Los jueces Francisco del Campo, Ivona Bendaño y Patricia Miranda dictaron las condenas en mayo de 2007 por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt. Alex Patricio San Martín fue condenado a 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Gonzalo Fernando Caetano Urruzunu a 15 años de presidio mayor en su grado medio. Este escapó de la cárcel de Osorno y volvió a ser detenido en Puerto Varas en mayo de 2017. La legislación chilena permite que el juez designe a una persona para que defienda a quien no puede hacerlo por sí mismo. Es el curador ad litem, concepto que explicaremos en la siguiente cápsula educativa. En nuestra legislación, el curador ad litem es un abogado que asume la representación de una persona que por distintos motivos no puede defenderse. Este abogado es designado por el juez encargado del proceso y es el responsable de defender a la persona afectada o a sus bienes. Ellos pueden ser designados en cualquier proceso oral de nuestra justicia. En materia de familia, el curador ad litem puede representar a un niño, niña o adolescente cuando sus intereses no están siendo protegidos. Por ejemplo, un niño que vive con su madre drogadicta y no recibe el cuidado adecuado. Ponga atención a la siguiente información del Poder Judicial. Es un tema que está en la contingencia de la justicia de Chile y estamos seguros que le va a interesar. Más de 12.000 niños, niñas y adolescentes han sufrido abusos sexuales o violación en Chile desde el 2012. En muchas ocasiones relatan más de una decena de veces lo ocurrido durante la investigación y el juicio. Una vulneración a los derechos de la infancia que hace 5 años es combatida por el Poder Judicial a través de salas especiales para sus declaraciones. Una estrategia que se convirtió en ley. Desde hoy, Chile cuenta con un sistema de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves. Sus testimonios serán registrados y utilizados las veces que sean necesarias para jueces y fiscales, evitando a la víctima o testigo revivir el doloroso episodio. Y este ha sido un trabajo conjunto de todos los actores involucrados. Y yo sinceramente hoy celebro el poder no solamente anunciar que se ha promulgado la ley, sino que ya se habían adoptado las medidas concretas y prácticas para que esto se tornase en realidad a la brevedad posible. Y destaco y celebro el rol, la participación del Poder Judicial. Desde el 2013 se han instalado en los tribunales de juicio oral en lo penal salas especiales de declaración. Actualmente se encuentran operativas en 44 tribunales de familia en el país y se proyectan 200 más para los juzgados de garantía y mixtos. Existieron otros proyectos previos al interior del Poder Judicial en contacto con los jueces. Se discutió muchísimo esta situación. En su momento se comenzó una discusión con el Ministerio Público, con la Defensoría Penal Pública, porque era imprescindible conciliar los intereses de protección de los niños, que claramente estaban siendo maltratados por el propio sistema, de hecho. En el Centro de Justicia, en el segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el ministro de Justicia Jaime Campos y el subsecretario de la cartera Nicolás Mena conocieron el sistema de entrevistas grabadas. Ambas, la entrevista y la declaración judicial, la ley ordena que se haga en salas como las que están viendo acá atrás y por alguien que esté capacitado para hacerlo. No hay más intervenciones del niño en el proceso penal, salvo algunas excepciones muy específicas. La ley establece que la entrevista investigativa reemplazará las múltiples declaraciones tomadas durante la investigación. Será realizada por un entrevistador certificado designado por el fiscal. La declaración judicial se realizará en una sala distinta a la que se encuentren los intervinientes y la víctima solo podrá ser entrevistada por un intermediario que deberá formular las preguntas en un lenguaje adecuado. Además, este deberá estar acreditado en un registro especial que será administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la multa que la Superintendencia de Salud aplicó al Hospital Clínico de la Universidad de Chile por exigir un cheque en garantía a un paciente que ingresó por una urgencia.
una práctica que es prohibida explícitamente por la ley. Transgredieron sus derechos. Carlos Cantalup Susarte llegó al servicio de urgencias del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y su acompañante tuvo que dejar un cheque en garantía por 1 millón de pesos por la prestación médica. Después de una fiscalización de la Superintendencia de Prestadores, se abrió un sumario administrativo y el recinto de salud fue multado por violar la legislación y vulnerar los derechos del paciente. Un reclamo que es interpuesto por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en contra de una resolución que le impone una multa porque le pidió el Hospital Clínico de la Universidad de Chile a una paciente, a familiares del paciente en realidad, cheques o pagarés para que pudiese generarse la atención. El artículo 141, inciso 3 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del Ministerio de Salud establece que en los casos de emergencia o urgencia debidamente certificadas por un médico cirujano, se prohíbe a los prestadores exigir a los pacientes dinero, cheques u otros financieros para garantizar el pago. En Chile, las atenciones de urgencia está establecido por ley que no pueden ser garantizadas a través de pagarés, letras o cheques de las personas. Entonces, si a una persona le piden un cheque o un pagaré o una letra, se está violando la ley. Sin embargo, no solo se infringió el decreto, sino que se vulneraron los derechos del afectado. La ley número 20.584 establece las garantías y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Los artículos 12 y 13 de la norma hacen alusión a la información contenida en las fichas médicas. La ley de derechos y deberes de los pacientes tiene un capítulo especial sobre ficha clínica y que establece la obligación del médico del llenado de la ficha clínica cuando estamos en proceso operatorio. Por lo tanto, esa institución no puede dejar de saber cuando un paciente viene en riesgo vital. Entonces, esa institución que no puede dejar de saber eso, tampoco puede dejar de saber que no le puede pedir ni un cheque en garantía, o tampoco puede dejar el médico que lo atiende dejar de saber que en la ficha clínica tiene que anotar la urgencia vital, porque eso va a permitir que a la persona no le cobren la cuenta. En la actualidad, dentro de las instituciones de salud públicas y privadas, no existe un ente fiscalizador de los derechos y deberes de los pacientes. El fallo de la Corte Suprema ratificó la multa al Hospital Clínico de la Universidad de Chile por más de 16 millones de pesos por vulnerar el derecho de este paciente al pedir el cheque en garantía y decidió no rebajarla por la gravedad de la infracción. Hasta aquí el informativo del Poder Judicial. Muchas gracias por seguirnos, por poner me gusta y compartir nuestros contenidos. La invitación es a que lo sigan haciendo, que visiten nuestras plataformas digitales, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.